Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, en nuestra serie Perfiles Internacional, hablaremos sobre un personaje interesantísimo, Volodymyr Zelensky. Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este programa especial de Perfiles. Un programa sin duda interesantísimo, porque estaremos hablando de un personaje que ha pasado muchas cosas a lo largo de su historia. Es el actual presidente de Ucrania y estaremos analizando y veremos a lo largo de su vida cómo Volodymyr Zelensky, después de muchas cosas que pasa a lo largo de su vida, se vuelve presidente de Ucrania. Bueno, pues Volodymyr Zelensky nace el 25 de enero de 1978 en la ciudad industrial de Kryvyi Rih, en el sureste de Ucrania, y le dieron un nombre como Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Su llegada al mundo ocurre cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, todavía un detalle que, pues bueno, no es menor para poder entender su vida. Ucrania soviética era un lugar donde la identidad nacional pues se diluía bajo un manto del comunismo. Para una familia judía como los Zelensky, esto significaba que había que navegar entre múltiples identidades, la soviética impuesta, la ucraniana de su tierra natal y pues el tema del judaísmo o la judía de sus ancestros. Sus padres, Oleksandr y Rima, eran profesionales de clase media. Su padre era un ingeniero y académico, dirigía el departamento de cibernética del Instituto de Economía de Kryvyi Rih, y su madre trabajaba como ingeniera. La vida de Volodymyr transcurría en un apartamento común de la ciudad industrial, lejos de reflectores, y pues bueno, muchos años después empezarían a iluminarse estos reflectores. El tema de haber crecido como judío en la Unión Soviética, la verdad es que significaba casi siempre enfrentar un antisemitismo sistémico, y pues bueno, familias como los Zelensky aprendieron a mantener un perfil bajo, a valorar la educación y a desarrollar pues cierta resiliencia a la adversidad. Cuando Zelensky tenía apenas 16 años, la Unión Soviética colapsó y su país natal se convierte en Ucrania independiente. En 1991, Zelensky se encontraba en plena adolescencia y pues bueno, también lo que trae esta parte de la adolescencia, que era absorber todos estos cambios dramáticos que tenía que absorber y que tenía que darse cuenta y que sobre todo experimentaba dentro de su entorno. Sigue un camino tradicional como el de muchas familias judías, que valoraba el tema de la educación. Sus padres eran pues profesionales, eran profesores y eran muy respetables. Volodymyr ingresa a la Universidad de Economía en Kiev para estudiar Derecho. Obtuvo su título, pero nunca ejerció la profesión de la abogacía o del derecho. Algo más que también empezaba a llamar la atención sobre la vida de Volodymyr Zelensky. Este hombre, pues bueno, en la universidad comenzó a involucrarse en competencias de comedia y espectáculos de improvisación. En aquel momento, pues bueno, él decía que el escenario tenía algo mágico, que cuando hacías reír a la gente o que cuando conectabas con la gente a través del humor, estabas rompiendo las barreras y en ese momento
y había un país que justamente acababa de salir del comunismo, había muchas barreras que romper. Entonces, bueno, pues empieza la parte de la comedia y en espectáculos de improvisación. Tuvo una participación en un programa de humor KBN, que era extraordinariamente popular en los países postsoviéticos, y le dieron sus primeros momentos de fama a Zelensky. En su equipo se llamaba Barrio 95, o en ucraniano o ruso 95 Kvartal, ¿no? Que hacía referencia a un distrito justamente de la ciudad natal de Volodymyr Zelensky. No era solo un programa de televisión, era una institución prácticamente, pues sí, cultural en el espacio postsoviético, ¿no? Recordemos que en aquel momento, pues bueno, mucha falta de información, mucha situación que hacía que este tipo de formatos y este tipo de programas pues llamaran bastante la atención. Combinaba el humor con la inteligencia y una crítica muy sutil que resonaba en la sociedad y hacía que crecieran las audiencias. En el 2003, lo que comienza como un grupo de comedia universitario se transformó en Kvartal 95 Studios, que era una productora de entretenimiento que lideraba justamente Volodymyr Zelensky, y su éxito fue inmediato y duró por muchísimo tiempo. Con Kvartal 95, Zelensky se convierte en una de las figuras más reconocibles de la televisión ucraniana. Hacía shows de comedia, programas de variedades, llegó a hacer inclusive películas, y su rostro prácticamente estaba en todas partes. Pero en donde empieza a cambiar la cosa es efectivamente en el 2015, cuando protagoniza una serie que sin duda cambiaría la vida de Zelensky y de todo el pueblo de Ucrania, y la serie se llamaba justamente Servidor del Pueblo. Entonces fíjense nada más cómo esta situación empieza a convertirse un poco en realidad. De un profesor de historia común y corriente que se llama Vasil Jodorowsky, se vuelve viral cuando un estudiante lo graba lanzando un apasionado discurso contra la corrupción política. Este video se vuelve tan popular y se vuelve tan viral que de manera pues prácticamente inmediata el profesor es elegido como presidente de Ucrania. Esto evidentemente fue un éxito rotundo en Ucrania. Los ucranianos ya estaban cansados de la corrupción endémica y de los nepotismos políticos que sucedían en aquel país, y encontraron en este tipo de personaje ficticio hasta ese momento un héroe que expresaba su frustración de lo que acontecía en aquel país. Lo que nadie prevía es que esa ficción pronto se iba a convertir en realidad. Pues bueno, sí, efectivamente, después de todo este andamiaje y demás, cuando Volodymyr decide incursionar en el tema de la comedia, en el tema de la actuación, porque es un actor, pues bueno, esto empieza a hacer un cambio de vida en la vida de Zelensky. La serie le funcionó como una especie de experimento social, ¿no? Los ucranianos veían a este presidente ficticio enfrentarse a los oligarcas, a combatir la corrupción, a conectar con gente común, e inconscientemente estaban ya, digamos, ensayando mentalmente en cómo sería tener a alguien así en el poder real. Esto es algo que me parece que es único en el mundo, algo que cómo viene una persona, un actor, genera un papel de justamente un profesor que tenía unos sueños para convertir en Ucrania, y de repente, no, las cosas se empiezan a dar tal y como son. A mí me parece una coincidencia, pues la verdad, increíble. Pero pues sí, afortunadamente para los ucranianos así es, ¿no? Era un experimento que, como les decía, pues los ucranianos veían
como a este personaje ficticio, enfrentarse contra todas aquellas personas, y al final de cuentas eso se vuelve. Bueno, en el 2018, mientras esta serie continuaba con su programación normal, muy exitosa, ocurre algo que es completamente inusual. Se registra un partido político con el mismo nombre de Servidor del Pueblo. El paso de la ficción a la realidad, pues en ese momento estaba comenzando. El último día del 2018, en un momento que cambiaría la historia de Ucrania, Volodymyr Zelensky anunció su candidatura a la presidencia. Lo hizo durante un show televisivo en la víspera de Año Nuevo, en lo que todo el mundo pensaba que era algún otro tipo de situación mediática. Y en ese momento, pues bueno, un mundo, millones de ucranianos estaban frente a sus televisores, y en ese momento aprovecha Zelensky para hacer esto, diciendo que a diferencia de los otros políticos, él no prometía nada, pero que intentaría hacer todo lo posible para que los ucranianos no lloraran cuando vieran a su presidente. Pues la reacción inicial fue de una incredulidad, pues sí, era prácticamente impensable, ¿no? Muchos lo vieron como una estrategia publicitaria para un programa de televisión, otros lo consideraban inclusive una broma de mal gusto. Analistas políticos no le daban ninguna posibilidad, pero algo estaba cambiando en el electorado ucraniano, y esto es un llamado absolutamente para todos los políticos. Quien quiera hablarle a las audiencias necesitan conectar con ellas. Pero bueno, seguimos adelante. La campaña de Zelensky rompió prácticamente todos los moldes, ¿no? No realizaba mítines tradicionales, no daba entrevistas extensas, y continúa con sus shows de comedia, ¿no? Su campaña se desarrolló principalmente en Instagram, en YouTube, que era algo que nunca se había visto en la política ucraniana. Lo que los analistas tradicionales no comprendían o no comprendieron fue la profunda conexión que Zelensky había establecido con los ucranianos comunes, apoyado evidentemente por la serie, por la película, que era un hombre que tenía empatía, que era un hombre que no estaba recibido como político, sino como una persona, pues bueno, sí, común y corriente, un actor y lo que sea, y de repente empieza a hablar de narrativas políticas y empieza a hablar de cambiar al país. Entonces esto me parece que generaba una empatía diferente con las personas. No era solo un comediante, era alguien que durante años había canalizado sus frustraciones a través del humor, pero definitivamente él tenía conocimiento sobre la política ucraniana. Entonces Ucrania venía de una revolución, o de la revolución de la dignidad, que fue en 2014, que derrocó al presidente prorruso Víctor Yanukovych, y la anexión de Crimea por parte de Rusia, y el inicio de este gran conflicto del país había dejado a la población exhausta, decepcionada con clase política tradicional. El 21 de abril del 19, contra todos los pronósticos, Volodymyr Zelensky gana la segunda vuelta de las elecciones con un asombroso 73% de los votos. Entonces venía de ser un comediante sin experiencia política y acababa de ser el elegido de un país en guerra. Imagínense nada más la situación, cómo esta política de guerra, esta economía de guerra puede cambiar prácticamente la percepción de las personas y los votantes, y que quieran algo completamente diferente. Pues bueno, Zelensky asume la presidencia el 20 de mayo del 2019, y su primer discurso como presidente rompió la solemnidad habitual de cómo eran estos eventos, ¿no? Zelensky dice que toda mi vida, ¿no?, intenté hacer que los ucranianos sonrieran. No imaginé que algún día intentaría hacerlo con lágrimas en los ojos. Cada uno de nosotros es presidente ahora. Imagínense el fondo de eso, el poder que le daba a la gente. Y no solo el 73% que lo votaron, sino el 100% de los ucranianos. Entonces, pues bueno, definitivamente ahí Zelensky tiene una de las mejores líneas de comunicación política, que a mi gusto
pudieran haberse dado, en donde generaban la empatía, en donde baja la gobernanza, en donde pone el poder en las manos de los ciudadanos y dice yo no soy nada más, somos todos y vamos juntos. Y entonces ahí me parece que ahí empieza a haber un cambio interesante en el pueblo ucraniano. Entonces los primeros mandatos estuvieron marcados por pues, grandes expectativas, como en todos, ¿no? Los desafíos también eran grandes, de igual manera, y su partido, Servidor del Pueblo, obtuvo la mayoría histórica en el Parlamento, dándole el poder legislativo, sin precedentes también en Ucrania, a Ucrania independiente, perdón. Zelensky llega con promesas ambiciosas como acabar la guerra, ¿no? Combatir la corrupción, modernizar la economía, desmantelar los sistemas de los oligarcas, que recuerden que eso, la verdad es que en Rusia y en Ucrania también es, o siempre lo han manifestado como un problema. Las oligarquías son familias que tienen cooptadas pues prácticamente todo el poder y viendo que las demás personas sufren con una pobreza terrible, ¿no? La agenda pues, de Zelensky era muy ambiciosa y realmente es que también muchos dudaban que pudiera cumplirlo, ¿no? Uno de los primeros logros era reactivar las conversaciones con Rusia sobre el conflicto de Donbass, ¿no? El proceso de Minsk, que había estado estancado y otra vez vuelve a moverse. Se produjo un intercambio de prisioneros y establecieron nuevas zonas de desescalada, es decir, de la desescalada bélica que estaba sucediendo en ese país. Sin embargo, internamente Zelensky comenzó a enfrentar pues, los mismos obstáculos que sus predecesores, ¿no? La reforma judicial avanzaba lentamente, la lucha contra la corrupción se encontraba pues de manera natural las resistencias, porque pues donde hay corrupción hay resistencia, y el sistema político ucraniano, que estaba diseñado, digamos, para favorecer a los poderosos, a los oligarcas, pues bueno, se resistía también al cambio. Después de 4 meses de que Zelensky era presidente, se vio involucrado en un escándalo internacional que resultaría el primer juicio político al presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Ahora, pues bueno, después de este tiempo, la famosa llamada telefónica en la que Trump presuntamente condicionó la ayuda militar a Ucrania a cambio de investigar a Hunter Biden, que era el hijo del rival político en aquel momento, Joe Biden, puso a Zelensky en una situación pues, prácticamente imposible. Necesitaba mantener el apoyo bipartidista de los Estados Unidos sin parecer que se incriminaba o que se inmiscuía, digamos, en la política interna americana, ¿no? Pues para finales del 2019 las encuestas pues bueno, ya mostraban un descenso en la popularidad de Zelensky, ¿no? La luna de miel, esta política que había terminado la realidad para gobernar un país, pues con profundísimos problemas estructurales, pues ya le empezaba a pesar, digamos, ya le empezaba a generar, pues, mucho ruido a Zelensky en la espalda, porque era una responsabilidad impresionante. Pues bueno, 2020, como en todo el mundo, transmite la parte del COVID, un sistema de salud completamente debilitado. Y bueno, el sistema de salud de ahí justamente no es lo mejor, ¿no? La gestión de la pandemia también fue muy criticado por cómo gestionó la pandemia, en cuestión de la adquisición de las vacunas, ¿no? Ucrania, como muchos países de ingresos pues medios o pocos ingresos, lo podría yo decir así, quedó atrapada en el juego geopolítico de las vacunas, mientras potencias occidentales acaparaban todas las dosis. Ucrania intentaba conseguir cualquier vacuna disponible, incluso consideraba la vacuna rusa, la Sputnik 5, que algo que políticamente era complicado dada la situación con Donbass. En fin, se vinieron muchas cosas. Viene la parte del conflicto, el conflicto militar, que actualmente, pues bueno, se empieza a suceder desde el año 2021. Moscú insistía en que trataba ellos con ejercicios militares rutinarios. Sin embargo, pues el volumen de las tropas que parecían no ser un ejercicio militar,
sino algo diferente, y pues bueno, era el tema justamente de la anexión a Crimea desde el 2014. En un contexto de muchísima tensión que crecía todos los días, Zelensky toma las decisiones que aumentan la fricción con Rusia, cerró, en fin, canales de televisión, sancionó oligarcas cercanos al Kremlin, etcétera, 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 y manifestó abiertamente su deseo que Ucrania se uniera a la OTAN. Y aquí es donde destalla, digamos, todo el asunto que actualmente tenemos. Para Putin, la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN representaba pues una línea roja, ¿no? Es decir, iba a tener un apoyo militar de muchas personas y a lo largo de muchos kilómetros en Moscú. Y bueno, pues sí, para finales del 21, la acumulación de tropas rusas en frontera de ucraniana pues ya era innegable. Los servicios de inteligencia occidentales advertían sobre la posible invasión, pero Zelensky pues bueno, iba a intentar mantener la calma para evitar que hubiera un pánico económico y social. En el 2022, ahora sí que ahí es donde realmente las peores predicciones se hicieron realidad. Rusia lanza la invasión finalmente en gran escala contra Ucrania. Empiezan a entrar las tropas rusas en las fronteras en direcciones diferentes, y mientras pues bueno, ya se desataba la guerra, ya sabe, impactando misiles y todo lo demás. Esto pues algo que vio el mundo completo y lo veía como una posibilidad de la ofensiva militar de Europa en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo inicial ruso era pues bueno, el cambio de régimen rápido, ¿no? Y la captura de Kiev y la instalación de un gobierno afín. En ese momento fue cuando el verdadero carácter de Zelensky se reveló al mundo. Mientras los líderes occidentales le ofrecían evacuación, él respondió que no, y que él pasaría a la historia, que la pelea estaba ahí y que necesitaba municiones. En las primeras horas de conflicto, Zelensky aparece en un video grabado en las calles, rodeado de sus principales colaboradores, diciendo estaban todos ellos ahí, los militares estaban ahí, los ciudadanos estaban ahí, y todos estaban defendiendo la independencia de su país, y así seguiría siendo. Y efectivamente, pues bueno, así fue. Durante mucho tiempo, ya llevamos muchos años, Rusia también decía que iba a terminar prácticamente con esa guerra en 15 minutos, ¿no? La arrogancia de Vladimir Putin lo ha hecho, pues bueno, que se coma sus palabras a lo largo de todo esto del conflicto. A mí me parece, para llegar a un momento final de una reflexión, que todo lo que hemos visto a lo largo de este conflicto terrible, la verdad, entre Rusia y Ucrania, que ha costado miles de vidas de gente inocente, tanto rusos como ucranianos, por un tema pues prácticamente político, y yo lo diría ahí por una arrogancia política y de poder de Vladimir Putin en no respetar los acuerdos de Crimea, el no respetar los acuerdos que había sido Ucrania como Ucrania independiente, y ahora quererlos otra vez meter, digamos, al redil de Rusia. Pues la verdad es que se topó con una persona que claramente pues quizá a lo mejor fue completamente subestimada. Volodymyr Zelensky se quitó el saco, se puso ropa militar, y desde aquel entonces ha sido un gobierno que ha estado en la resistencia, una resistencia que a mi parecer ha sido notabilísima, contó definitivamente con el apoyo de muchos países, principalmente Estados Unidos cuando estaba Biden, y
también de muchos líderes mundiales como Emmanuel Macron, como Ursula von der Leyen, etcétera, porque había también intereses para que estuviera dentro de la OTAN o de NATO, como le dicen. Al final de cuentas, pues bueno, se ha estancado un poco la guerra y a mí me parece que ya están llegando al momento en donde puedan llegar a un acuerdo. Hemos visto ahí posibilidades de gambetas de uno y otros países en querer generar la paz. La verdad, a mí no me queda claro que Vladimir Putin quiera generar la paz, sino más bien ya está con demasiada presión. Saben que ese país, pues bueno, Ucrania va a seguir teniendo resistencia. No lo han logrado en 3 años. Difícilmente lo lograrán y posiblemente sería una guerra que durara muchos años, lo cual tampoco veo conveniente para ninguna de las dos naciones y yo creo que los dos mandatarios lo saben. Entonces me parece que en este momento en donde está llegando, digamos, esperemos a la fase final, ¿no? En este contexto, pues bueno, Zelensky quiere mantener su cohesión interna y el apoyo internacional. Me parece que es uno de los dilemas más importantes para Ucrania en cómo lograr la paz, y sin ya escalar las situaciones. También considero que Rusia está ya en una posición pues que es más conveniente irse hacia un diálogo de paz con acuerdos que seguir en la guerra. En fin, señores, pues bueno, la historia de Volodymyr Zelensky es en muchísimos sentidos una historia de la Ucrania moderna, un país que luchaba por definir su identidad y su lugar en el mundo, y que se encontró en el centro de uno de los mayores conflictos geopolíticos del siglo XXI. Ahora sí que, pues bueno, un comediante que hacía reír al país se convierte en el comandante que inspiró su resistencia, y la transformación de Zelensky reflejará siempre las extraordinarias circunstancias que pueden sacar lo mejor y lo más inesperado de las personas comunes. Independientemente de cómo termine el conflicto, la figura de Zelensky ha entrado en los libros de la historia. Aquel que alguna vez interpretó a un presidente en la televisión se convierte en un líder cuya valentía y determinación redefinieron lo que significaba defender la soberanía de una nación. Pues ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias. Si les gustó este programa, por favor denlos like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Estaremos viendo otros perfiles sin duda interesantes. Les agradezco mucho. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y nos vemos en la próxima.